en la emisora Bellavista Estéreo 103.6 FM, a través de las redes de comunicación Facebook Live, YouTube, Instagram. Puedes encontrar aquí la programación, dándole la gloria a Dios en esta hermosa mañana. Gracias por aquellas vidas que están allí en sintonía, amigos, hermanos, pastores y todo aquel que dispone su corazón para escuchar la voz de Dios cada día, necesario en estos días de afán, donde muchas vidas se desenfrenan en fiestas, no tienen el cuidado en las carreteras y tantas cosas que suceden, pero tenemos este Dios grande y maravilloso que en medio de un pueblo, una humanidad que viven en este afán, Dios extiende tu mano para alcanzarlos también. Vamos a orar para poner esta palabra en manos del Señor, porque Él es el que nos guía, nos direcciona. Sí, Señor, Padre, te damos gracias en este día hermoso. Gracias, Señor, porque eres tú, Padre, el que nos conoce, nos direcciona, nos alienta, Señor, y nos das la fuerza necesaria, Señor. Gracias porque tú te manifestaste, Señor, en medio de una multitud, Señor, que no te amaba, y que hoy en día hay muchos de tus hijos, Dios, que te servimos en diferentes lugares. Gracias por bendecir esta emisora y cada vida que pasa por aquí. Gracias por los que están allí en sintonía, Dios. También tú los bendices, Rey. Gracias por ese amor tan grande. Gracias por todo, por la vida, por la familia, por la salud. Gracias, Señor. ¿Cómo no decirte gracias? Si eres el dador de la vida, si tu amor nos alcanzó, si tu misericordia sigue continuamente a favor de nuestras vidas. Gracias, Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, amigos, líderes, pastores, toda persona que necesite el consejo de Dios, aquí viene en este día. Vámonos al libro de Job, donde vamos a encontrar una enseñanza maravillosa. Libro de Job 14, a la altura del verso 14 hasta el 22, vamos a estar leyendo esta hermosa palabra. Dice: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Ahí sale con una pregunta. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y no te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos, pero ahora me cuestan los pasos y no dan tregua a mi pecado. Tienen sellado en saco mi prevaricación y tienen cosida mi iniquidad. Ciertamente el monte que cae se deshace y las peñas son removidas de su lugar. Las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera hacen tu parecer la esperanza del hombre. Para siempre serás más fuerte que él, y él se va. Demudarás su rostro y le despedirás. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. O serán humillados y no entenderá de ello. Mas su carne sobre él se dolerá y se entristecerá en él de su alma. Gloria a Dios. Esta es una palabra expresada de labios de un hombre que vivió un proceso de una enfermedad muy fuerte en su cuerpo. Habla sobre la brevedad de la vida, sobre la transición de nosotros como seres humanos en esta tierra. Dice la palabra que es transitorio, estamos de paso. No podemos pensar que vamos a estar toda la vida aquí en esta tierra, y mientras estamos aquí tenemos que dar testimonio de todas las cosas que Dios ha hecho a favor de nuestras vidas. Algo importante que vemos en este pasaje bíblico: ¿por qué un hombre justo sufre tanto?
La palabra de Dios nos enseña que Job era un hombre justo, recto, apartado del mal, y que fue sometido a una prueba muy fuerte. Este libro relata la existencia del sufrimiento de un hombre llamado Job, y el mismo enemigo quiere destruir su fe y destruir nuestra fe. Importante tener esa fe grande, maravillosa, afirmarnos en Dios. Y vemos a un Job con una firmeza y esa fe tan pura, con imperfecciones habidas y por haber, pero se cumplió el propósito de Dios en la vida de Job. Ahí en Santiago 5:11 podemos ver que ahí lo mencionan en el Nuevo Testamento, y dice: he aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y haber visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso, compasivo. Gloria a Dios. Esta parte del libro registra el sufrimiento de Job y nos insta a seguir adelante. Vemos a unos amigos que fueron a visitarlo, pero ellos fueron a escarnecerlo, a criticarlo, a burlarse, a enrostrarle, a decirle que quizás estaba en pecado y que por esa causa quizás esa enfermedad que tenía en la piel era como una lepra. En esos tiempos estas enfermedades no se curaban. La palabra nos enseña en el mismo libro de Job 7:5, donde él expresa y dice: mi carne está vestida de gusano. Figúrese, era de pies a cabeza, Job estaba lleno de gusanos y de costras de polvo. Se pueden imaginar una piel que de pronto un día la tuvo tersa, bonita y bien cuidada. Vemos a un hombre engusanado, lleno de esa lepra inmunda, y mi piel hendida y abominable. Háganse una idea, un hombre postrado, quizás no estaba en el cuarto que él habitaba normalmente, porque la mayoría de estas personas tienen que aislarla para que no contaminen al resto de la familia, porque esto trae problemas. Y vemos él como allí se ve su cuerpo lleno de costras. La Biblia dice que él se rascaba con un tiesto. Se pueden imaginar el dolor por el que este hombre estaba pasando y que no encontraba en medio de sus amigos esa ayuda que muchas veces pensamos que un amigo nos va a solucionar el problema, va a dar un consejo, pero nosotros tenemos que poner la mirada en el Señor. Y aquí este versículo inicia: si el hombre muriere volverá a vivir, todos los días de mi edad esperaré. Aquí están hablando de algo maravilloso, que es la vida eterna. La vida eterna nos enseña en muchos pasajes bíblicos que después de esta muerte no nos vamos a quedar allí. Hay un lugar donde se testifica en pasajes bíblicos que existe, que es real esa vida eterna. Entonces vemos que una vida frágil viene siendo algo que se puede romper fácilmente, que es débil, que se puede deteriorar con mucha facilidad, algo transitorio que tiene una duración limitada, que no es para siempre. Así Dios permite que nuestra vida sea de esta forma. Dios lo hizo para que el hombre quedara limitado por un tiempo. No, simplemente la desobediencia trajo muerte. Y vemos hoy en día que estamos transitando, mientras transitamos
por esta tierra tenemos que dejar un legado, hacer la obra del Señor, enderezar nuestras vidas con el Señor, no ser quejosos, no estar dando molestias al Señor, porque Dios quiere que cambiemos, que enderecemos nuestros pensamientos para que sean transformados, y cosas que quizás dejamos de hacer, el enemigo nos robó cosas, pues podamos levantarnos y recuperarlas. Si tú estudiabas y dejaste de estudiar, reinicia esos estudios. Si trabajabas en una buena empresa, ya es el tiempo que busques otro lugar y sigas adelante lo que el enemigo te haya robado. A Job le robó su vida, su salud, lo dejó en una condición de postración, perdió sus hijas, perdió ganado, ovejas, camellos, y la mujer no era de lo mejor, pero ahí estaba. De todas maneras, el Señor muchas veces permite que cosas fuertes acontezcan a nuestras vidas, porque como dicen personas, yo soy el pechichón o la pechichona de Dios. Pues déjame decirte que tanto nos ama el Señor, que tanto sufre por nosotros, que nos corrige, para que seamos esos niños pechichones. Nos tiene que corregir, porque el niño pechichón es llorón. Entonces muchas veces el Señor tiene que quitarnos esos pechiches para que aprendamos a ser esos hijos llenos de valor, llenos de frutos, que inspiremos a otras personas que se han extraviado en el camino. Y vemos aquí a Job postrado en una cama, casi muriendo, y la mejor solución que los amigos le daban era que confesase su pecado, que era lo que había cometido. Imagínense qué esperanza para un enfermo tener una amistad de esa forma, que en vez de darle ánimo lo que hace es que señala, critica y no le da un buen consejo. Así hay muchas vidas. Vamos a leer en 1 Corintios 15, 51 hasta el 57, una palabra que da el apóstol Pablo sobre el transitar de la vida en esta tierra, sobre la vida frágil, y nos dice: he aquí, dijo un misterio, no todos dormiremos, para todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dos preguntas interesantes que dice, si seguimos leyendo: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. El pecado trajo muerte, arrastró al hombre a la condenación, y esta revelación le fue dada al apóstol Pablo para que nosotros hoy en día podamos entender muchas cosas a través del Santo Espíritu de Dios. Y vemos que se acerca la resurrección. Un día estaremos allí con Él, y estarán muchos cristianos que el Señor los va a levantar. Seremos levantados, habrá toques de trompeta, como dice la palabra de Dios, los santos levantados sin la naturaleza pecaminosa.
¿Por qué? Porque el Señor nos dará un cuerpo glorificado, que no tendrá enfermedad, que no padecerá, y estaremos las 24 horas allí adorando, exaltando el nombre del Señor. Todo eso lo dice la palabra de Dios. Y estará con nosotros allí el Espíritu Santo y nunca moriremos. Fíjese la esperanza que hay, que después de esta muerte hay una vida eterna, donde seremos transformados, se dará un cuerpo glorificado y que no moriremos, estaremos allí cara a cara en la presencia del Señor. El pecado fue expiado en la cruz, se le llevó el aguijón de la carne que nos hacía padecer. Cuando el hombre en el huerto del Edén cometió la falta de desobedecer al Señor, perdió todo, pero gracias a Dios que nos dio a su Hijo Jesucristo para poder decir, Señor, somos salvos. Gracias por esa bendición que me regalaste. Gracias porque cuento con ese Padre que no me dejó allí para ser condenado. Hay esperanza para aquel que busca de Dios, que se afirma, que le ha creído, y la esperanza se cumple, porque quizás pensábamos que hasta ahí fue. No, después de esta vida hay una vida eterna, que muchos no lo creen. No, que el que se murió, se murió. Pues déjame decirte que la palabra de Dios nos enseña otra cosa. Nos enseña a alcanzar esa salvación maravillosa. Y el Señor en estos pasajes bíblicos anota todo sobre los pasos del hombre, la forma del pecado, y nos guía muchas iniquidades que veníamos arrastrando, llevando. Ya Cristo las borró, fue borrada a través de la sangre de Cristo. Todo el pecado fue borrado a través de la sangre de ese Cordero inmolado, sin mancha, sin nada malo. Y Efesios 2:13 lo confirma y dice, pero ahora en Cristo Jesús estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estábamos a una distancia del Señor, no éramos merecedores de su perdón, de acercarnos, pero tuvo que Dios hacer algo maravilloso, ofrecer a su Hijo Jesucristo para nosotros ser libres del acoso del enemigo, de la acusación, y fue la única forma que lo venció, y que Jehová lo reprenda ahora en este momento. Vemos que la muerte expiatoria del sacrificio de Jesucristo transformó las relaciones de Dios con toda la humanidad. Fíjese que esto trajo una unidad, trajo un acercamiento, porque hoy en día podemos decir, tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo, Señor. Expresárselo al Padre Celestial, que tenemos un hermano mayor llamado Jesucristo, que por Él es que podemos disfrutar del acercamiento al Padre Celestial. Gloria a Dios. Dice la palabra allí en el 18, ciertamente el monte se cae, se deshace, y las peñas son removidas de su lugar. Las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera haces tú parecer la esperanza del hombre. Aquí hay una referencia que el monte se deshace. Nosotros después de la muerte nos deshacemos, el cuerpo se convierte en nada, el gusano se lo come y somos removidos porque éramos una roca. Y la roca, cuando es removida, que ya no tiene
fuerza para nada, esa piedra se desgasta. Y Dios quiere que si en esta tierra estamos fuertes, fornidos, es para servirle, para hacer su obra. Cuando ya no estemos, ya esta piedra se va a desgastar, se va a deshacer, pero la esperanza es la vida eterna. Qué bonito que Dios nos dé este mensaje de que tenemos una vida frágil, una vida que con cualquier movimiento, una arma, un accidente, tenemos una fragilidad y podemos morir. Pero hay esperanza para el que tiene a Cristo en su corazón. Dice aquí la palabra de Dios en el 19, las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera haces tú parecer la esperanza del hombre. Para siempre serás más fuerte que él y él se va. Fíjese, aquí se resalta el nombre del Señor. Dios es fuerte, maravilloso. El Señor no se desgasta jamás. Nosotros sí. Si no nos cuidamos en la salud, nos desgastamos, nos enfermamos, nos morimos. Pero si tú y yo tenemos un cuidado en la salud, esto no me conviene, esto no lo como, no puedo meterme en el aire acondicionado, sofocado, no puedo abrir la nevera en este momento, y detallitos que a veces no los tenemos en cuenta, podemos estar estropeando el templo del Espíritu Santo. Tenemos que cuidarnos para que Dios nos dé el tiempo necesario en esta tierra y que no por la imprudencia de nosotros nos acortemos la vida, sabiendo que tenemos esa vida eterna, pero prácticamente tenemos que tener ese cuidado, cumplir la palabra, cuidar el templo que es el templo del Espíritu Santo de Dios. Sin Él no tenemos vida, no hay esperanza. Como decía ayer, que es como un cascarón vacío. Si no hay Espíritu Santo, allí no hay nada, no fluye nada, los pensamientos se van, no hay vida, pero en Cristo Jesús tenemos vida en abundancia y vida eterna, que no es lo mismo. En el escoger entre la vida normal y la vida eterna, hay que buscar es la vida eterna, para siempre, por los siglos de los siglos. Y dice, sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá, y serán humillados y no entenderán de ello, mas su carne sobre él se dolerá, y se entristecerá en él su alma. Qué cosa tremenda. Saber los mensajes que Dios quiere transmitir a nuestras vidas. El hombre no puede prevalecer contra Dios, independiente de lo que él pudiera hacer. En el pasaje 21 vemos allí cómo dice, sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá, o serán humillados, no entenderán de ello. Gloria a Dios. Este pasaje contesta a la pregunta, si los santos de Dios en el cielo saben lo que está pasando con sus seres queridos en la tierra, en efecto dice que no saben nada. Son preguntas necias que a veces las personas dicen, no, fulanito se fue para el cielo y me mandó un mensaje y soñé y me dijo esto y lo otro. Mira lo que dice la palabra de Dios, que esto no es verdad. Los seres queridos quedan allá, como le pasó al rico y a Lázaro, cuando todos dos murieron. El uno fue al seno de Abraham y el otro estaba en el lugar de tormento. Y el rico en su angustia llamaba a Lázaro para que le viniese a dar un mensaje de salvación a sus hermanos en la tierra, pero eso no se podía hacer, ya había perdido la oportunidad de que su familia fuese salvo. Entonces ahí Dios nos aterriza a pensar que mientras haya vida, hay esperanza de esa salvación eterna.
porque los muertos no saben nada, y se destruye ese mito donde las personas dicen, vamos a orarle a los santos para que intercedan por fulanito de tal que se murió y lo van a sacar de allí, de tal lugar donde está. Ya no hay oportunidad para el que muere en pecado. Se perdió todo, no hay esperanza de nada, y esta palabra lo está manifestando a través de este libro. No hay esperanza absolutamente de nada. Y allí en el 22 podemos ver, dice, más su carne sobre él se dolerá y se entristecerá en él su alma. Este cuerpo se duele de una enfermedad, padece, puede estar en una cama de hospital, una UCI, sufriendo en casa, en la calle, pero cuando este cuerpo sea transformado ya no tendrá dolor, ya no habrá llanto. Esta expresión es basada en la situación que tuvo Job. Lo expresa el versículo 22, el momento tan difícil que pasaba en una cama y que los amigos estaban allí, era prácticamente burlándose, haciendo escarnio sobre su vida, y no tenían esa ayuda para poder decir, te voy a ayudar, mira que aquí tienes un amigo, aquí está mi hombro para que llores. No, Señor, ellos fueron a lo malo allí. Vamos a leer allí en el Salmo 90:10, donde nos habla sobre la edad del hombre. Dice, allí en el 90:10, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos, figúrese. Hoy en día pasar ya de 80 es una bendición. Como decimos, estamos viviendo días extra, largura de años que a Dios le place añadir a estas personas que ya están en esta edad, porque dice los días de nuestra edad son 70 años, o sea que se va cortando la vida del hombre cada día. Pero hay hombres robustos que se conservaron, mujeres, y que Dios le da largura de años, le da salud, y más sin embargo viene la molestia del cuerpo, que me duele, que por allí, que por acá. Pero hay que cuidarnos porque estamos transitando, y esto lo expresa en una oración Moisés, y fue escrito en los Salmos porque es una bendición hablar de la vida eterna, de esa transitoriedad del hombre, de paso. Tenemos que dejar un legado familiar, un legado donde alguien se levante, un nieto, un sobrino que diga, fulanita o fulanito de tal me enseñó esto bueno, eso ha trascendido a la familia y ha sido una bendición porque había una iniquidad, había una maldición, y la única forma de que esto cambiase fue a través de ese legado que este familiar deja a los familiares. Tenemos que dejar cosas buenas, no podemos ser necios, no podemos distorsionar las cosas buenas y volverlas malas, o querer lo malo volverlo bueno siendo que es malo. Tenemos que llevar una vida recta, agradable a los ojos del Señor. Vamos a leer el Salmo 39, porque allí también habla de el carácter transitorio de la vida, como le pasó a Job, y dice, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. La lengua acusadora que siempre va a estar allí molestando, insultando, y el salmista expresa que mejor es guardar nuestra lengua para no pecar.
Y dice, enmudecí con silencio, me callé, aún respeto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Los hombres de Dios tenemos que pasar situaciones duras. No creas tú que por ser hijos de Dios, ay sí, tenemos todo ya, no. El Señor nos prueba de diferentes formas. ¿Para qué? Para que seamos hijos excelentes, que demos testimonio de vida, de que hemos sido transformados, cambiados, que cada día nos estamos santificando para llegar a la altura de Cristo y ser testimonio a aquel que no conoce de Dios. Gloria al que vive. Dice, se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Fíjese que su corazón estaba enardecido, pero él meditaba, aunque quería expresar, y prefirió callar. Y le dice al Señor, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuando sea la medida de mis días, sepa yo cuál frágil soy. Aquí habla nuevamente de la fragilidad del hombre, que le expresaba que él hiciera saber su fin. El fin de nosotros solo lo sabe Dios. Si Dios te va a llevar dormido o dormida, si te va a coger en la calle, si quizás de un susto, no sabemos. Hay que estar tranquilos y reposados, creyéndole a Dios. Y dice, he aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Nosotros somos una vanidad ambulante. Caminamos, miramos, podemos comer, disfrutar de las cosas, pero somos una vanidad ambulante, porque queremos cosas que a veces nos hacen daño. Le pedimos a Dios cosas que no necesitamos, mientras puede haber una familia de escasos recursos que tiene lo necesario y está en paz y en tranquilidad. Vidas que tienen todo y terminan pidiendo más, quieren más y más y más. ¿Por qué? Porque son una fachada, una apariencia de vanidad. Y Dios quiere quitarnos todas esas cosas que no nos hacen bien, que daña la vida espiritual, la vida con el familiar, el ser querido, y nos aleja de Dios, porque la naturaleza pecaminosa siempre va a estar allí. Y si uno activa esa área de pecado, de inmediato nos alejamos de Dios. Nosotros mismos, Dios nos da la oportunidad de que lo tengamos o que lo rechacemos. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Así pasa, trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y no tiene paz y no tiene consuelo, y la pesadilla y el estrés y el insulto y la grosería, y tiene riquezas habidas por haber, pero él no sabe quién las va a recoger. Imagínense, de pronto hay alguien allí esperando para recoger todo lo que está haciendo la persona. El rico insensato le decía a través de la parábola al Señor de que es una enseñanza hermosa en el Nuevo Testamento. Tenía graneros llenos, ¿qué haré? Todo, exaltando todo lo material. Y el Señor simplemente le dice, necio, esta noche vienen por tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Lo más importante es la salvación, llegar a esa vida eterna. Que el dinero no sea la idolatría, que vamos a anteponer el dinero antes que a Dios. Primer lugar para Dios, que el carro, que la finca, que todo lo material sea el primer lugar en tu vida, porque todo eso se va a quedar. Tenemos que encaminarnos a salvarnos, a que esa vida eterna nos alcance.
Y dice el 7, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. O sea que si cometemos transgresiones y ofendemos el corazón del Señor, y muchas veces creemos que estamos bien con Dios. No, yo me porto bien, yo le doy comida a los pobres, y puro yo. Pero el que conoce el corazón y lo escudriña es Él. Y dice seguimos leyendo el 8, no me pongas por escarnio del insensato. A veces Dios permite para corregirnos, porque es la única forma. Si estamos en desobediencia y cometiendo las mismas faltas, el mismo pecado, en desobediencia, habrá un momento que Dios dice, no, ya no más, y vamos a pasar vergüenza por la desobediencia, porque mire que el enemigo se puso en esa postura, en desobediencia, en rebeldía, y todavía es la hora que uno lee las escrituras y ahí sale todo lo malo que hizo. Ahí no dice que hizo lo bueno, ¿a dónde? Todo lo malo, y así es el hombre, todo lo malo que hace se cuenta, se divulga, se dice, y es muy bonito que alguien hable siquiera bien de uno, no mintiendo, diciendo verdad, que no seas tú ni yo echándonos flores, que seamos testimonio para otras vidas, que ellos sean los que hablen de nosotros, pero bien, no mal. Y aquí dice nuevamente, enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Cristo lo hizo, enmudeció. Y como que nosotros vamos a estar como loro, hablando y diciendo cosas ofensivas, cosas desagradables delante del Señor. Y dice, quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Imagínense estar postrado en una cama, muy duro, muy doloroso, consumiendo. El salmista lo expresa aquí, que estaba pasando momentos de enfermedad, de dolor, y se sentía que su cuerpo era consumido. Con castigos por el pecado corriges al hombre, y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre, eso es lo que decíamos, el hombre es una vanidad ambulante. Entonces a veces Dios nos corrige y tiene que deshacer la polilla que hay en nosotros. La madera cuando se daña, se deteriora, le cae polilla, le cae comején, y se daña, se vuelve nada. Así es el cuerpo de nosotros, se deshace, se vuelve nada. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que asegurar es la vida eterna, porque este cascarón que tenemos, este cuerpo, se destruye. Muchos terminan en la tierra allí, otros en una bóveda, y todo eso se va dañando, se va deteriorando, el hueso se vuelve polvo, vuelve de donde salió. ¿Y cuál es el invento de la vanidad en nosotros? Que si tenemos una cadena de oro ya valemos más que el otro que no tiene nada. No, Señor, aquí el Señor nos aterriza. Dice que todo hombre es vanidad, vanidad. Hay pobres vanidosos, orgullosos, que no reciben nada, y Dios también tiene que tratarlos a ellos también, no solamente al rico. Y dice aquí, oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. Tremendo, Él aquí se humilla, dice, oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. Estaba en quebranto, estaba en lloro, y dice que no calle ante mis lágrimas. Estaba contristo, humillado, clamándole al Señor que le diera vida, salud, como le pasó a Job. Estaba allí enfermo, sufriendo con esa sarna, con esa pudredumbre que tenía en el cuerpo, lleno de gusanos, vuelto nada.
quizás en un cuarto alejado del resto de la casa, porque cuando la carne está podrida, huele a podrido. Y hay que buscar la forma de que esa persona se mejore y darle la atención, porque tampoco por negligencia, por falta de amor al prójimo, la vamos a dejar allí que se muera. Y dice el 13, déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Aleluya. Él pedía fuerzas al Señor antes de que pereciere. Tenemos que pedir fuerzas para servir al Señor, para predicar su palabra, para poder llevar esas nuevas de salvación al abatido, al necesitado, aquel que necesita urgentemente que Dios le resuelva una situación difícil, familiar, económica, quizás atribulación por la familia, un empleo que quizás no es el mejor y le estás pidiendo a Dios quizás tu propio negocio. Todo eso lo hace Dios, pero tenemos que alinearnos y seguir el procedimiento que Dios demanda de cada uno de nosotros. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tu misericordia nos alcanzó un día. Gracias porque este ejemplo de vida, a través de este hombre llamado Job, Señor, de este hombre llamado David, Dios, hombres escogidos por ti para poder ver en ellos, Señor, la fuerza, la fidelidad, la fe, la esperanza, la fortaleza que tú les diste en medio del dolor, de la angustia. Tú estuviste allí, Señor. Gracias porque tu amado Hijo Jesucristo nos alcanzó y nos dio vida eterna, vida de esperanza, vida de cuerpo glorificado, de un lugar donde no sufriremos, no habrá llanto, no habrá tristeza, Padre, porque la muerte fue, Dios mío, allí en ese madero y hubo resurrección, hubo vida. Y así tú nos las das a tus hijos, Dios mío. Te doy gracias por cada hermano, por cada amigo, pastor, por cada necesidad que hay, Dios, en el cuerpo de Cristo, en aquel que no te conoce, Señor. Gracias por esas vidas, dándote la gloria y dándote la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bendiciones. Vamos a